Bien, buenas tardes. Feliz sábado para todos. Acaba de zarpar de nuevo la nave de los necios. Hoy, bueno, vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo, me han pedido bastante. Varios de los que nos siguen a través de las páginas Las Memorias de Daniel, que es el tema del gobierno de los Estados Unidos, los mecanismos del caos y de la violencia. Tema que da para bastante, pero que va a ser muy interesante hoy poder conversar con ustedes sobre este tema. Pero bueno, no podíamos empezar este programa en primerísimo lugar sin rendir homenaje a aquellos jóvenes cubanos que el 26 de julio de 1953 asaltaron el cuartel Moncada y el cuartel de Bayamo. Yo quería leerle una nota que hizo Ernesto Limia, el destacado historiador cubano. Es una nota que él publicó en Facebook, escrita por Lezama Lima, que se refiere a la fecha que conmemoramos todos los cubanos con tanto orgullo cada 26 de julio. Y decía Lezama, se decía que el cubano era un ser desabucé, que estaba desilusionado, que era un ensimismado pesimista, que había perdido el sentido profundo de sus símbolos. Como una piedra de frustración, el cubano contemplaba a Martí muerto, expuesto a la entrada de Santiago de Cuba, o a Calixto García obligado a quedarse contemplando las montañas, sin poder entrar a la ciudad. Pero el 26 de julio rompió los hechizos infernales, trajo una alegría, pues hizo encender como un poliedro en la luz el tiempo de la imagen. Los citateros y los flautistas pudieron encender sus fogatas en la medianoche impenetrable. Decía José Martí, tengo miedo de morirme sin haber sufrido bastante. Sufrió lo indecible en vida, pero después de muerto siguió sufriendo. Ascendió purificado por la escala del dolor, decía Rubén Darío cuando lo recordaba. Ya era hora de que descansara en la pureza de sus símbolos, siendo un Dios fecundante, un preñador de la imagen de los cubanos. Llegó por la imagen a crear una realidad en nuestra fundamentación. Esa imagen como sustentáculo del contrapunto de nuestro pueblo. Esa fue la interpretación de las huestes bisoñas lanzadas al asalto de la fortaleza maldita. La posibilidad, extendiéndose como una pólvora de platino, fue interpretada y expresada. No fue un fracaso, fue una prueba decisiva de la posibilidad y de la imagen de nuestro contrapunto histórico. Al lado de la muerte, prueba mayor como tenía que ser. Son las trágicas experiencias del histórico creador. La mar, color de cobre, dice el trágico griego, contempla impasible la muerte del hombre de guerra. Pero la tierra, que devuelve lo que devora, convierte al héroe muerto en legión alegre que trepa por lo estelar para apoderarse del nuevo reto del fuego. José Lezama Lima. Bueno, bellísima ese escrito de Lezama dedicado al 26 de julio. Yo estoy seguro que ese día, ese plan maravilloso, en el cual aquellos jóvenes nuestros, aquellos jóvenes cubanos de la generación del centenario, se lanzaron a cumplir al precio de sus vidas si era necesario. Ese gesto noble de aquel grupo de cubanos, ese plan magnífico, hubiera tenido resultados esperados. Ahí, si no hubiera primado el azar, ese duende de cabeza aparece en la historia de manera inesperada y cambia las cosas, a veces hasta radicalmente, o a veces hace que la historia tome por senderos totalmente inesperados. Si no hubiera sido por el azar y el cuartel, si hubiera sido tomado por sorpresa y los jóvenes que en Bayamo asaltaron el cuartel de Bayamo hubieran logrado capturar ese cuartel para impedir el paso de las tropas de refuerzo del ejército de Batista, yo estoy plenamente convencido que el pueblo de Santiago de Cuba, cuando conociera de verdad de qué se trataba ese intercambio de disparos, de qué se trataba lo que estaba ocurriendo en el cuartel Moncada, la segunda fortaleza militar en importancia del país, yo estoy seguro que el pueblo de Santiago hubiera secundado mayoritariamente la acción de aquellos jóvenes. En un inicio no lo hicieron porque creyeron que se trataba de un intercambio entre militares, de un enfrentamiento entre militares. Pero conociendo la verdad, estoy seguro que el pueblo de Santiago se hubiera sumado masivamente a aquellos jóvenes y con las armas del cuartel y con el llamado a toda Cuba
y a todas las fuerzas honestas del país a enfrentarse a la dictadura se hubiera visto en un trance de muerte temprana. Hubiera ocurrido como ocurrió el 10 de octubre del 68 o como ocurrió el 24 de febrero del 95, un levantamiento en armas a todo lo largo y ancho del país contra la dictadura de Fulgencio Batista. Pero el azar quiso que no fuera así, y aquellos muros en Moncada se bañaron con la sangre de aquellos jóvenes heroicos, y el ejército de Batista, el ejército de la burguesía cubana, el ejército testaferro del gobierno de los Estados Unidos supeditado al imperio, manchó su uniforme con la sangre heroica de aquellos jóvenes. Fue una barbarie increíble lo que se cometió tras los muros de Moncada los días siguientes a aquel asalto. Hoy también es un día en que rendimos homenaje el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente en Cuba. Y cuando uno habla de la mujer afrodescendiente en Cuba, habla de las mujeres cubanas y habla de la madre de la patria, habla de Mariana Grajales. Y es muy bueno recordar el papel que las féminas cubanas han jugado, el papel protagónico que han jugado las mujeres cubanas a lo largo de la historia y en la construcción de la nueva patria, en la construcción del futuro de nuestro país. A ellas nuestro más sentido y nuestro más estrecho homenaje de todo corazón. Y vamos al tema. Yo les decía que es un tema que me han solicitado bastante y que yo creo que es oportuno que hoy lo podamos tratar a profundidad, y creo que va a ser de mucha utilidad, porque parte además de mi experiencia como combatiente revolucionario cubano dentro de las filas del enemigo, y bueno, también del estudio que he realizado sobre esta temática y algunas notas que he logrado buscar de gente muy sabia en estos temas. Yo creo que en momentos como este, en que la guerra contra la isla se incrementa de una manera extraordinaria, los cubanos debemos tener muy claro de qué se trata esta guerra. Esta es una guerra que se ha centrado sobre todo en el terreno de la ideología y en el terreno de la economía. Se persigue cada transacción comercial, cada gestión de la finanza, cada centavo que el país necesita. Se persigue cada empresa que quiera hacer negocio con Cuba. Se persigue cada importación, cada exportación. Los amigos de Cuba son perseguidos y amenazados constantemente. Se trata de impedir la llegada de barcos con mercancía, de los tanqueros con petróleo para paralizar el país, para tratar de apagar los hogares, siguiendo el viejo recurso, por supuesto, de culpar a la víctima de la escasez y de la necesidad que eso puede provocar. Como piratas merodean las aguas del Caribe, intentando interceptar las embarcaciones que se dirigen a Cuba, castigando a las navieras que usan sus barcos para llegar a Cuba. Es algo que nunca se había visto, es algo inaudito, algo que debiera avergonzar para siempre y debiera quedar en la historia como un acto cobarde, de una cobardía sin límites, porque lo han hecho incluso en momentos en que el país y que el mundo sufre la epidemia de la COVID-19. Cuba ha respondido con eso, como ustedes saben. Cuba ha respondido enviando cientos ya de brigadas médicas, miles de médicos a todos los lugares del mundo. Como bien dice el precepto de la guerra no convencional, se debe tratar de lograr, en esta estrategia que están siguiendo contra Cuba, el extraño resultado de que la víctima termine culpándose a sí misma de su desgracia y aplaudiendo al verdugo. Lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. El bloqueo provoca escasez, el consumo es afectado, se crean sentimientos de ansiedad constante. Los medios contrarrevolucionarios intentan conectar a las personas con el odio, les mienten, las movilizan, manejan con destreza los hilos del rencor para convertir a las personas en una especie de bomba de tiempo dispuestas a explotar en cualquier momento. Se trabaja sin descanso, sin dar tregua, con el objetivo de provocar una gran confusión mental ante la avalancha de hechos, de mensajes, de falsas noticias. Los ciudadanos caen en un estado de regresión tal que no pueden pensar racionalmente ni proteger sus intereses. Eso dicen los manuales de la CIA. En ese estado muchas personas son manipuladas con facilidad. No por gusto, los programas de subversión de la época de Barack Obama no renunciaban a la guerra económica. Al contrario, el proyecto Génesis, por citar un ejemplo, explicaba con claridad que había que mantener con rigor la presión sobre la economía para obligar a negociar al gobierno cubano en posiciones de desventaja. Era una mezcla de seducción cultural y ahogo económico.
durante la presentación del proyecto de resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba en Nueva York el 7 de noviembre de 2019, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, planteó: en los últimos meses, el gobierno del presidente Donald Trump ha iniciado una escalada en su agresión contra Cuba con la aplicación de medidas no convencionales para impedir el abastecimiento de combustible en nuestro país. Su objetivo, además de afectar la economía, es dañar el nivel de vida de las familias cubanas. El gobierno de Estados Unidos sí es responsable de lo que está ocurriendo contra Cuba. Alrededor de 187 acciones entre multas, sanciones y medidas contra el pueblo cubano se tomaron en el 2019 y casi la misma cantidad en el 2020. En lo que va de 2020, que han ido apretando y han ido tomando cada vez medidas más severas contra la economía cubana, con el fin de generar penuria, insatisfacción y el levantamiento contra el gobierno, como bien quedó expuesto en el memorando del Lester Mallory en 1960, que plantea provocar el desengaño y el desaliento en la población para facilitar el derrocamiento de la revolución. Nos quieren dejar sin combustible para el transporte, sin gas para cocinar los alimentos, quieren paralizar el país y afectar la cotidianidad de la familia cubana para arrancarnos concesiones políticas. Necesitan mucho odio, necesitan miedo, precisan anularle el juicio a la gente para que actúe de forma irracional, para anular sus defensas psicológicas, para acabar y destruir su autoestima. Cuba ha sido objeto de una sistemática campaña de influencia motivacional, pura y dura guerra psicológica, fabricada en los laboratorios de la CIA, para construir un estado mental que lleva al pueblo a actuar más allá de toda lógica, que los mueva a ejecutar acciones agresivas, crear un estado de irracionalidad que pueda convertir al ser humano en una bestia y que en ese estado científicamente manejado intentar llevarlo al logro de la acción deseada por su manipulador. Como repiten una y otra vez los ideólogos de la guarimba, del Maidán ucraniano, de los golpes suaves y ya no tan suaves, el objetivo es lograr que no quede nada más que el caos. Así funciona la estrategia: ataques terroristas, colapso del mercado, guerra, grandes apagones eléctricos provocados como han hecho contra Venezuela, escasez de alimentos, llevar a la población de un país a un estado de caos colectivo para quebrar la voluntad de la sociedad, dispersar su capacidad de movilización y de respuesta ante la agresión. Nada de esto es nuevo. Durante el golpe de Estado de Chile, en 1973, mientras las Fuerzas Armadas desplegaron un contingente impresionante contra el Palacio de la Moneda, bombardeado salvajemente, con el propósito de causar terror, de paralizar, las fuerzas represivas se movieron contra la fábrica de comunas, detuvieron y asesinaron a cientos de personas en las primeras horas, tanques, aviones, cañones y cientos de soldados contra un puñado de fieles junto al heroico presidente Salvador Allende. El país vivía desde hacía meses en una tensión permanente y el rumor de golpes se crecía y se esparcía hora tras hora. Los militares desencadenaron una furibunda represión contra los miembros y los partidarios de la Unidad Popular, que se saldó con miles de detenidos, centenares de muertos. El plan estaba elaborado con anticipación, conocían los nombres y lugares, fueron a los sitios exactos para paralizar la resistencia. Las torturas aplicadas, según narran los testigos, iban dirigidas más que a obtener información, a quebrar al individuo. También en Chile ocurrieron grandes apagones previos al golpe y se buscó crear una profunda desorientación, miedo y ansiedad aguda en las personas. En Argentina, el escenario del golpe fue también previamente elaborado en detalle. Fueron con exactitud a buscar a los líderes sindicales, a los grupos obreros que podían resistir a la política neoliberal, que era la plataforma de los militares y sus jefes. La maquinaria del terror buscaba eliminar a toda una generación física y psicológicamente. La experiencia de la CIA en la tortura buscaba deshumanizar a los prisioneros, privarlos de su identidad, realizar un borrado seguro. Fueron empleados choques eléctricos, sumergimiento, privación de sueño, inducción de sueño prolongado, aislamientos sensoriales, prácticas que se usan hoy contra los prisioneros en la ilegal prisión de Guantánamo y que fueron experimentadas por la CIA durante el proyecto MK Ultra contra prisioneros de su propio país, contra conejillos de India de su propio país, contra gente enfermos psiquiátricos, gente que muchas veces no sabía que era el objetivo de esas pruebas. Esas pruebas que hicieron supuestamente para mejorar la salud mental de esa gente, esas pruebas de borrado seguro para crear incluso especies de superguerreros o para destruir para siempre
la forma de pensar de una persona, para borrarle completamente su manera de pensar, la aplicaron en los sistemas de tortura que llevaron adelante en América Latina durante la terrible época de la Operación Cóndor. En los países de Sudamérica, las grandes transnacionales no solo brindaron los espacios para crear centros de tortura, como fue el caso de la FOR, sino que colaboraron con los militares, entregaron a los dirigentes sindicales, a los obreros molestos y participaron en el plan para lograr construir el Estado neoliberal. El secuestro de los hijos de prisioneros nacidos en cautiverio para reubicarlos en nuevas familias de la derecha, militares, funcionarios políticos, etc., formaba parte del proyecto de destrucción de toda una generación. El Cono Sur fue el taller para lograr implementar el dominio económico de las transnacionales. Después de los golpes vinieron el desempleo, la precariedad de los salarios, el control de los sindicatos sobrevivientes, las políticas de austeridad y de choque. La guerra que se sigue hoy en día la pueden llamar guerra de cuarta generación o de quinta generación. Ya se ocuparon los especialistas de buscarle su nombre adecuadamente y de clasificarlo adecuadamente. Con sus variadas formas de agresión económica, política, culturales, psicológica, terrorismo a gran escala, que cubre todos los espacios de la vida humana, que busca acabar con los sentimientos de solidaridad y de ayuda colectiva y transformar al individuo en un ser temeroso, individualista, cuyo único objeto en la vida es sobrevivir a toda costa. Quiero referirme también a la narrativa de la indignación al servicio de los planes imperiales. ¿Cómo manejan esta narrativa de la indignación al servicio de sus planes? En Bolivia, por ejemplo, bandas de criminales amparados en la narrativa de la indignación popular por un supuesto fraude electoral que está más que probado que no ocurrió nunca, tomaron el control de las ciudades, realizaron bloqueos de las vías públicas al estilo de los guarimberos venezolanos, quemaron instituciones, profirieron amenazas, cometieron asesinatos, torturas en la vía pública, humillaron a líderes sociales y políticos. El modus operandi no es exclusivo de la región, de nuestra región. En noviembre del 2019, en Irán, ocurrió algo muy parecido. Irán sufrió una oleada de violencia que destruyó 730 bancos, 70 estaciones de servicio, 140 inmuebles gubernamentales y más de 50 bases de fuerzas de seguridad. Detrás del guión perfectamente elaborado, focalización de las protestas, escalada de la violencia y uso de reclutamiento de delincuentes para agredir a las fuerzas de seguridad, estaba la CIA. Escuchen bien este guión, atiendan bien, cubanos, este guión. Reclutamiento de delincuentes para agredir a las fuerzas de seguridad. Es parte del guión de esta nueva estrategia de guerra que está siguiendo el gobierno de Estados Unidos en todas partes del mundo y en especial en América Latina. Reclutamiento de delincuentes para agredir a las fuerzas de seguridad. ¿Quiénes están interesados en hacer creer al mundo que en Cuba hoy existe un crimen de seguridad y violencia? Por supuesto que la mafia cubano-americana, las fuerzas de extrema derecha en los Estados Unidos, a las cuales sirve esa mafia cubano-americana, la maquinaria del odio de Miami, la productora del lodo, que es profundamente antimartiana, que es lo mismo que decir anticubana, que desconoce un principio esencial del apóstol. Todo lo que pretenda levantarse sobre el odio no se sostiene. Martí era un revolucionario sin odio, por eso discrepaba de los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y la violencia. Esa es la maquinaria a la que apuesta Donald Trump para coercionar a los votantes de Florida y obtener los votos. Donald Trump está sirviéndose de esa maquinaria porque sabe que puede perder el voto de la Florida y sabe que si pierde el voto en la Florida pierde las elecciones. Pero no lo está utilizando porque esta gente le puede dar los votos necesarios. Él sabe ya que la capacidad que tiene esa mafia para obtener los votos que él necesita para llevar a la gente a votar se basa únicamente en la coerción. Porque ya esta maquinaria de votación en la Florida, como ocurría tiempo atrás por los cambios demográficos que han habido en Miami y en otras regiones, en otros lugares de la Florida, ya no tiene el peso que tuvo años atrás. Y por lo tanto, lo que él está buscando es el apoyo de esa maquinaria de la mafia, que es una mafia real, una mafia organizada, con dinero, y lo que está buscando es el dinero de esa mafia, pero está buscando además los mecanismos de coerción, para coercionar al resto de la gente, para coercionar no solamente a los cubanos que viven ahí, sino para coercionar al resto de los latinoamericanos y norteamericanos que viven en la Florida, para obligarlos a votar
por el actual presidente Donald Trump. Esa maquinaria que es capaz de cualquier cosa, nosotros los cubanos lo sabemos, y es la maquinaria que actúa hoy contra Cuba con toda su fuerza. Acusan a nuestra Policía Nacional Revolucionaria, que siempre ha actuado conforme al derecho, en un país de leyes, que respeta por encima de todas las cosas la integridad del detenido, que actúa conforme a la tradición aprendida de los fundadores de la nación, conforme a una revolución que juzgó a los criminales de guerra, a aquellos asesinos que cometieron crímenes atroces y torturas atroces y desaparecieron a miles de jóvenes cubanos. Y no se linchó a un solo torturador en Cuba, no se linchó a un solo torturador batestiano, se le llevó a juicio con todas las garantías procesales. Así actuamos entonces y así actuamos ahora. Están buscando reclutar delincuentes para seguir el guión que han seguido en el resto de América Latina. Reclutar delincuentes para agredir a la fuerza de seguridad nuestra, para provocar a nuestra policía, para provocar a nuestro pueblo, para generar el caos y crear la imagen de que en Cuba hay desorden, de que Cuba es un país que no respeta los derechos humanos, de que Cuba es un país que agrede a sus ciudadanos. Están tratando de construir con toda la fuerza de su maquinaria en redes sociales y su maquinaria mediática, están tratando de construir esta imagen y están tratando de generar terror en Cuba, cosa que no van a poder lograr nunca, eso se los puedo asegurar. Nuestros correos electrónicos, tweets, presentaciones en línea y posts en Facebook alimentan el volumen de datos que se genera cada día en Internet. Hoy los analistas pueden construir modelos capaces de predecir preferencias políticas, orientación sexual, etcétera. Todos los datos que uno pone en las redes sociales sirven para construir un perfil perfecto de nosotros. ¿Con quién nos relacionamos? ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Qué enfermedades padecemos? ¿Cuáles son nuestros intereses laborales? ¿Cuáles son nuestros intereses de ocio? ¿Cuál es nuestro pensamiento político? ¿Qué recursos económicos tenemos? Todo lo que nosotros ponemos en las redes sociales, cuando sale un grupo musical y ponemos me gusta, cuando sale un determinado figura política y le damos me gusta, cuando aparece un artista y le ponemos me gusta, cada una de las cosas que nosotros ponemos en redes sociales le permite a estos analistas construir modelos capaces de predecir qué puede ocurrir en determinado territorio y cómo actuar sobre determinados segmentos de la población. Por eso es tan importante tener en cuenta estas cosas a la hora de nosotros sentarnos frente a Facebook o a cualquier otra red social. Lo que nosotros ponemos ahí sirve muchas veces, nos sirve siempre, porque lo han utilizado más de una vez para construir los modelos que utilizan después a la hora que venden y utilizan después los servicios especiales norteamericanos para organizar todas estas acciones que hacen en todas partes del mundo. Está documentado que el Grupo de Acción Política, GAP, que forma parte del Centro de Actividades Especiales, división de la Agencia Central de Inteligencia, realizan acciones que incluyen la creación de estructuras de comunicación y acceso a Internet en los países o regiones objetivos de su agresión. En Bolivia, por ejemplo, se crearon más de 68.000 cuentas falsas en Twitter en los días del golpe de Estado, en noviembre del 2019. En tanto, Irán sufrió una oleada de violencia donde se repitió la misma táctica empleada en Bolivia. Grupos armados, perfectamente coordinados, utilizando la técnica del enjambre, se comunicaban entre sí y concertaban las acciones usando mensajes de texto para reunirse en los puntos de ataque. La agresión se paralizó cuando el gobierno iraní apagó Internet y las redes inalámbricas. Lo habían hecho así durante las elecciones del 2009, en lo que se conoció como la llamada Ola Verde. En febrero del 2018 se creó el llamado Grupo de Tareas de Internet para Cuba, siguiendo instrucciones del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional del 16 de junio del 2017. El sitio Razones de Cuba ha documentado que el GAP y las instituciones que integran esa fuerza cuentan con especialistas altamente calificados que a partir de modelos elaborados previamente mediante Big Data dirigen mensajes sectorizados a los jóvenes cubanos y a sectores de la población cubana. En junio del 2019, un tuitazo supuestamente protagonizado por usuarios cubanos emplazaba a la empresa de telecomunicaciones Etelsa a bajar los precios de Internet. La misma fuente revela
que se intentó presentar como una iniciativa de estudiantes, ingenieros, informáticos, etcétera. Pero los supuestos estudiantes, los supuestos ingenieros informáticos, los supuestos activistas no vivían en Cuba, vivían en Florida, en Texas, en Tennessee y Georgia. Otro intento de manipulación ocurrió cuando el referendo constitucional. Estoy seguro que ustedes lo recordarán perfectamente bien. En los días del referendo, tratando de levantar el hashtag yo lo voto no en Twitter. Se hizo una campaña enorme desde los Estados Unidos para hacer que ese hashtag se posicionara. Articulado con los espacios digitales contrarrevolucionarios, miles de cuentas falsas lanzan su mensaje al público de la isla. Influencers prefabricados realizan análisis de la situación cubana usando recursos bien estudiados que buscan movilizar emocionalmente mediante el humor, la indignación o la sorpresa a públicos previamente analizados mediante estas técnicas del Big Data. La reciente campaña de descrédito contra artistas revolucionarios, que ha sido increíble, ha sido una campaña inusual, porque yo recuerdo que años atrás, cuando yo trabajaba con la Agencia Central de Inteligencia, el interés en aquellos años, vamos hablando en 2004, 2005, era precisamente que los artistas cubanos salieran de las instituciones cubanas, no continuaran trabajando con el Estado, no siguieran trabajando con las instituciones cubanas y comenzaran a trabajar con organizaciones en los Estados Unidos, con empresas norteamericanas, de manera tal que, según como ellos decían, los artistas lograran ser libres del Estado y pudieran actuar, hacerse ricos y actuar con completa independencia. Era una estrategia que buscaba separar a los artistas cubanos de la revolución y crear una especie de capa social dentro del mundo de la cultura cubana, ajena a los intereses del resto del pueblo, totalmente dependiente del dinero de los Estados Unidos. Pero ¿qué ha pasado? Habría que estudiar bien, yo creo que sería interesante estudiar bien a qué se debe este cambio ahora de política. Porque ahora esos mismos artistas que tanto desearon que se fueran para las empresas norteamericanas, ahora de buena primera sufren el ataque, sufren el ultraje cobarde, sufren todo tipo de ofensa por parte de ese mismo gobierno o instituciones del gobierno o esa mafia de Miami. Sería interesante estudiar eso. Hay conocedores del caso que dicen que se debe también a que la mafia de Miami, que controlaba a todo el mundo del arte, que manipulaba a todo el mundo del arte, ha perdido también fortaleza, y hay sectores independientes, hay empresas independientes que no están bajo el control de la mafia, que han contratado a esos artistas cubanos, y que lo que hay atrás de todas estas campañas, de ultraje, de todas estas campañas de amenaza, de todas estas campañas de descrédito de los artistas cubanos, está también en los intereses económicos de esa mafia que quiere recuperar el poder que está perdiendo, y que su ataque también está dirigido a los nuevos empresarios, a la nueva gente que está contratando artistas cubanos y a aquellos artistas cubanos que no están bajo el ala de estos cuervos al servicio de los peores intereses y al servicio de los intereses de la contrarrevolución. Bueno, que es decir lo mismo. Los peores intereses son los intereses de la contrarrevolución cubana. Ahí está en esa campaña el ultraje cobarde realizado contra los justos del apóstol, que forman parte de esa guerra con su correlato digital que busca crear las condiciones para que se produzca en la isla un levantamiento que justifique una agresión militar contra Cuba. La calumnia, el odio, el choteo, la burla, todo lo que dice y hace el gobierno revolucionario, el ataque y la descalificación de todo aquel que osa defender a la revolución. Nada ni nadie escapa a la agresiva y desmedida campaña de descrédito montada desde los Estados Unidos. El asesinato de reputación o asesinato de carácter es un proceso deliberado y sostenido dirigido a destruir la credibilidad y reputación de una persona, institución, grupo social o nación. Los promotores del asesinato de reputaciones, para lograr sus fines, utilizan acusaciones falsas, fomento de rumores y la manipulación de informaciones. El asesinato de reputación persigue la finalidad de anular la capacidad de influenciar a la víctima, silenciar su voz y lograr su rechazo por la sociedad. Al transformar a sus víctimas en no personas, las hacen vulnerables a abusos aún más graves. En el siglo XXI, con el arribo de la web 2.0 y las redes sociales virtuales,
La diseminación de falsedades se realiza de modo mucho más rápido y efectivo. Los prejuicios sociales sembrados contra la víctima terminan por arraigarse gradualmente en la memoria social y colectiva de las personas, en especial de las nuevas generaciones, que aceptan estas falsedades como la historia verdadera o la biografía real. Con el paso del tiempo, las percepciones falsas que fueron deliberadamente fabricadas y difundidas por los diversos medios de comunicación pueden ser incluso incorporadas a los sistemas de educación y se convierten en parte de la historia oficial que se acepta socialmente y resultan entonces verdaderamente muy difíciles de revertir. El asesinato del carácter se utiliza por los grandes grupos de poder para justificar las mayores barbaridades contra pueblos enteros y la especie humana en general. Buscan asesinar el carácter de las fuerzas que luchan contra la globalización neoliberal, por una democracia participativa real y por otro mundo mejor que es posible. Ya conversamos en uno de los encuentros anteriores, pudimos hablar detalladamente de cómo se intenta equiparar al comunismo con el fascismo. Esta es una de los objetivos centrales de la maquinaria de guerra psicológica para construir una nueva verdad que, desacreditando al comunismo y a las fuerzas progresistas, logre sembrar la imagen en la gente de que la única posibilidad en este mundo es el capitalismo y que el único futuro que la humanidad tiene es el capitalismo. Han utilizado todo el dinero del mundo, han utilizado todo el poder de su maquinaria para sembrar en la gente esta idea de que el comunismo y el fascismo son la misma cosa. Desacreditar a la Unión Soviética, desacreditar el papel que jugó la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, desacreditar a los principales líderes soviéticos y líderes comunistas en Europa y en todas partes del mundo para lograr este sueño del capitalismo para siempre. El ciberacoso es parte de la estrategia de asesinato de la reputación. Funcionarios del gobierno, atletas, artistas, periodistas, estudiantes, todo el que defiende la revolución lo soporta día a día. El ciberacoso hace mucho daño a las personas. Los ciberacosadores anónimos son implacables, encuentran una debilidad e insisten en utilizarla para perturbarte con ella una y otra vez. El diccionario Merriam-Webster define el ciberacoso como la publicación electrónica de mensajes malintencionados sobre una persona que a menudo se hace de forma anónima. El anonimato es una característica de los que acosan en las redes sociales a los revolucionarios, intentando desestabilizarlos y desacreditarlos a los ojos de sus compatriotas y de la opinión pública. Según la CIA, la naturaleza viral de Internet dispone de potencial para afectar e incluso cambiar el carácter de una persona en cuestión de segundos e incluso su futuro a largo plazo, independientemente de quién sea o de cuál sea su experiencia vital. Cuando múltiples hostigadores participan del acto de ciberacoso, se llama moving, y el moving forma parte de la estrategia contra los usuarios cubanos de Internet, sobre todo de las figuras públicas. Cientos de trolls, de sicarios digitales, de cibermercenarios participan en los ataques que son perfectamente planeados y que cuentan con guiones preelaborados en los laboratorios de guerra psicológica estadounidenses. El sicario digital es un profesional entrenado, un mercenario de nuevo tipo. Los sicarios digitales son personas pagadas para hacer el trabajo sucio en Internet y principalmente en las redes sociales. Los web centers o net centers son empresas digitales contratadas o creadas por los servicios especiales para realizar campañas negras contra países, gobiernos o personas. Hay que prestar atención a esto. Estamos hablando del sicario que actúa de manera individual por dinero, especializado en este tipo de guerra, especializado en el descrédito, especializado en el ciberacoso, y están los web centers o net centers, que son empresas digitales, que son grupos de personas contratadas o creadas por los servicios especiales para realizar estas campañas negras contra países, gobiernos y personas. ¿Dónde fracasa este aparataje? Bueno, cuando se dirige a un público que tiene un criterio personal muy bien establecido. Cuando se dirige a un público culto, cuando se dirige a un público que conoce la historia de su país, cuando se dirige a un público que sabe perfectamente lo que está pasando y está bien informado. Cuando eso ocurre, este aparataje pierde la batalla en cuestión de segundos. El net center pierde toda su razón de ser. Lo pierde ante ese público. Si su audiencia tiene criterio propio, si el que está al otro lado no se deja influenciar,
si piensa más o dos veces las cosas y se cuestiona la narrativa de esa gente. El tantas veces citado y no siempre estudiado a profundidad memorándum de Alan Dulles dice en una de sus partes: la honradez y la honestidad serán ridiculizados, presentadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarles, desacreditarles y señalarles como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, la desmoralizaremos y la pervertiremos. Forma parte del famoso memorándum de Alan Dulles, donde él está haciendo un grupo de recomendaciones de cómo actuar contra el socialismo en aquella época, cómo actuar contra la Unión Soviética, de qué manera había que hacer esa guerra contra el socialismo en Europa, de qué manera podían ellos vencer al socialismo en esta Europa. Ya está con toda claridad, parece escrita hoy, parece un memorándum escrito hace unos días por la CIA, por los herederos de Alan Dulles en la CIA, en su guerra contra Cuba y en su guerra contra Venezuela, en su guerra contra América Latina y contra el socialismo. La polémica de ley Hebb-Burton, sobre la que vuelvo siempre una y otra vez, yo siempre digo cuando estoy en una conferencia, cuando hablaba con mis estudiantes, que la ley Hebb-Burton debíamos tener a todos los cubanos debajo de la almohada y leyéndola cada rato para conocer, para que no se nos olvide jamás cuál es el verdadero plan que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. La ley Hebb-Burton y el plan Bush deberían estar todo el tiempo al alcance de nuestra mano para tener siempre claridad de cuáles son en realidad los propósitos de ese gobierno contra nuestro país. La ley Hebb-Burton, como le decía, estableció la obligación de otorgar dinero a los programas desestabilizadores contra Cuba. Cada administración desde entonces ha variado la cifra exacta, que como promedio se mueve a una cifra cercana a los 20 millones de dólares. Ese monto de dinero empleado para promover un supuesto cambio de régimen en Cuba se camufla con el eufemismo de programas a favor de la democracia, con el que se financian grupos mercenarios, todas estas net center, todos estos ciber mercenarios, todos estos sicarios de internet, estos sicarios del acoso que trabajan contra Cuba y que hoy se articulan para poder actuar contra nuestro país y para crear, aunque sea virtualmente, un escenario de caos dentro de nuestro país. Este grupo de tareas activado hace ya más de 2 años, creo que sí, de cara al escenario digital, pareciera la acción defensiva de quien se ha quedado sin pretexto y aplican esa fórmula de agresión tan ilegal e injerencista como Radio y TV Martí. Parece la última arma, la acción desesperada de quienes saben que no tienen ninguna manera de acabar con la revolución cubana y que ninguno de esos planes, ni todo el dinero del mundo, podrán derrotar a la revolución cubana. Recuerden siempre, señores imperialistas, que un imperio que también fue tremendamente poderoso como fue el Imperio Español, prometió que iba a gastar hasta el último hombre, hasta la última peseta para derrotar a los independentistas cubanos, y no pudo derrotar a los independentistas cubanos. Recuerden que ese imperio asesinó a casi la mitad de la población de Cuba y no pudo vencer al pueblo cubano. Esos proyectos, todos esos planes, toda esa agresividad contra Cuba está condenada al fracaso, está condenada a la derrota. Bueno, compañeros y compañeras, hasta hoy mi espacio, o sea, la nave de los necios, que le hemos dedicado a este tema tan interesante, del cual pudiéramos estar hablando horas seguro, y del cual seguro tú tienes millones de preguntas, como siempre. Si tienen algún tema de interés o alguna cosa que se haya quedado sin aclarar, yo se los pido, por favor, se comunican conmigo como han hecho hasta ahora, y entonces bueno, le damos respuesta la próxima vez que nos veamos aquí el sábado que viene a las 12 del día en la nave de los necios. Yo quiero recomendarle un libro que a mí me parece realmente importante que lo vean, libro fantástico. Yo por lo menos aprendí muchísimo con él. La doctrina del shock, de Naomi Klein. Un interesantísimo libro, se lo recomiendo.
Este es el libro que le traigo esta semana para que lo lean. Un libro que esclarece muchas cosas. Un libro verdaderamente muy interesante. Te lo recomiendo para que lo lean. Alguna gente que ha estado interactuando con el programa decía, oye, profesor, di quién tú eres, porque bueno, hay algunos, vamos a decir, algunos de los que han intervenido han comentado, me han puesto, bueno, ¿y quién tú eres? Algunos hasta despectivamente, o sea, que ustedes saben a quiénes me refiero. Bueno, ¿y este de dónde salió? Bueno, verdad, primero estábamos con un público chiquito, de gente que me conocía, de amigos míos en las redes sociales, amigos míos en la vida real, que saben quién yo soy, y bueno, no me hacía falta presentarme. Pero bueno, creo que sí, que merece la pena que me presentara. Me dijeron, bueno, es bueno que al final del programa siempre diga quién tú eres. Bueno, yo soy Raúl Capote Fernández, jefe de la redacción de internacionales del periódico Granma, administrador principal de esta página de las memorias de Daniel, y bueno, quien hace todos los sábados este espacio, esta directa, para hablar con absoluta lealtad, la verdad, de los temas más interesantes sobre Cuba y sobre el mundo. Muchas gracias, espero que nos vamos a ver el próximo sábado. Un abrazo para todos, un saludo como siempre a todos mis compañeros del periódico Granma y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.